Esto es Red Activa. Red Activa. Un espacio donde hablaremos de maternidad, paternidad, embarazo e infancia. Embarazo e infancia. Junto a nuestros conductores, Vinca García y Luis Benavides. Esto es Red Activa. Red Activa. El programa para la familia. El programa para la familia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a todos nuestros radio escuchas que están a través de la señal de 106.1 Radio Franja. Bienvenidos al programa Red Activa. Hola Vinca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Luis? Muy bien, muy bien. Qué bueno, feliz nuevamente de estar acá. Sí. Este nuevo jueves, nuestro tercer programa. Tercer programa de la segunda temporada. De la segunda temporada de Red Activa, un programa de la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana. Así es. A todos los que nos están escuchando, como dice Luis, por el 106.1 y también a las personas que nos están siguiendo por Facebook, ¿cierto, Luis? Facebook Live. Facebook Live. La cuenta de Radio Franja. Que Así allí es. estamos también saliendo para que nos puedan ver también a través del video que sale en Facebook. Sí, también la Play Store de la radio, que es Radio Franja. Radio Franja, radio-franja. Franja. También nuestras redes sociales de la red colaborativa.cl, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, etcétera. Página web, lo que quiera le tenemos. Así es. Bueno, Vinca, hoy tenemos un programa súper especial. Hoy tenemos a un invitado, Wilmar está con nosotros, que viene a acompañarnos a hablar un poco de migración en Chile. Bienvenido, Wilmar. Muchísimas gracias, Luis y Vinca, por la invitación. Un gusto estar con ustedes acá. Maravillado también de la obra que han hecho ustedes y del trabajo que he venido conociendo a partir de la red colaborativa. Así es. El gusto es nuestro, Wilmar. Quiero partir diciendo que, bueno, ahí Wilmar nos va a contar, pero ha sido un fiel colaborador de la red colaborativa, Wilmar, desde el primer momento. Así que agradeciéndote por todo lo que nos ha ayudado. Y ahí vamos a ir comentando. Siempre con todo el gusto. Ustedes saben que el departamento y como iglesia también estamos dispuestos también a ayudar en lo que podamos. Siempre al pie del cañón, como se dice. Yo creo que nos hemos dado cuenta de eso. Absolutamente. Sí. Bueno, les cuento, nosotros somos un programa de la red colaborativa, que la red es una organización que se dedica a vincular a organizaciones que se dedican a la protección a la niñez y a la maternidad con con el sector público y ofrecer los servicios que puedan prestar a cada una de estas localidades. Así es, y por eso nosotros siempre estamos trayendo, como ustedes saben, distintas fundaciones. Y hoy traemos a nuestro querido Wilmar, que él es subdirector del Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado de Santiago. Wilmar, antes de entrar en materia de migración, queremos que tú nos cuentes de ti. Bien, ahí como ustedes lo dijeron, mi nombre es Wilmar Rodríguez, soy colombiano, llegué hace un poco más de 7 años a Chile. También tengo la experiencia de ser migrante, evidentemente en otras condiciones. Llegué porque quería estudiar, entonces vine a hacer un estudio acá y de ahí las cosas van pasando, ¿no? Así que aquí conocí a mi esposa y aquí hice familia, así que estoy casado con una margariteña. Venezolana. Mira tú. Y con hijo chileno, así que ustedes sabrán cómo es esta mezcla entre Chile, Colombia, Venezuela, una familia multicultural, una familia también que vive la interculturalidad, como bien dicen por ahí. Así que desde hace más o menos como 5 años hago parte del Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado de Santiago. Soy licenciado en Filosofía y Humanidades, esa es mi profesión de base, y aquí a Chile vine a hacer una maestría en Ética Social y Desarrollo Humano ahí en la Universidad Alberto Hurtado, así que pude conocer también varias líneas de trabajo en el ámbito de lo social. Y por ahí fui conociendo también el trabajo de la parroquia latinoamericana, que ya previamente conocía, que son los escalabrinianos, porque también los conocía desde Colombia, que se dedican un poco al trabajo y al acompañamiento de los migrantes en el mundo. Así que ahí me fui enrolando un poco con este trabajo hasta que
bueno, se dio la oportunidad de colaborar con el departamento y aquí estamos. Y te quedaste acá. Y por ahora me quedo acá. ¿Y el pensamiento era venir a estudiar e irte o venir Eso a mismo. quedarte? La idea era venir por los 2 años de la maestría y regresar. Ya. Bien, pero bueno. El amor tira. Sí, O Chile tiró. A ver, exactamente. ya. No hagamos elegir a Wilmar. No. Los mares me atraparon, así que... Sí. Mejor no profundizar en eso ya. Wilmar, mira, tú comentaste de que vienen haciendo trabajo también un poco con la parroquia latinoamericana. Yo me imagino que esta parte de la migración que hemos tenido en Chile, porque ya, bueno, evidentemente yo estoy también viviendo esa realidad de la migración. ¿Cómo ha sido manejado desde el área del obispado para trabajar todo lo que tiene que ver con la migración y la integración del migrante en la sociedad chilena? Bien, primero les cuento un poco en qué consiste el Departamento de Movilidad Humana. El departamento hace parte de la Vicaría Episcopal para la Pastoral y dentro de algo que se llama el área básica. Esos son como los clics para llegar al Departamento de Movilidad Humana. Y desde allí lo que nosotros hacemos es como orientar los procesos para la construcción de pastorales migrantes. La idea es que las comunidades se puedan un poco animar a hacer el acompañamiento de las comunidades migrantes o de los migrantes que van llegando a sus parroquias y a sus capillas y a sus comunidades. Bien, así que los orientamos, les generamos un poco también de formación y vamos acompañando todo ese proceso para que ellos se vayan enriqueciendo y vayan también haciendo una acogida acorde también a como nos viene indicando el Papa con estos 4 verbos que desde el 2017 nos dejó, ¿no? El de acoger, proteger, promover y el de integrar. Bien, entonces nuestra línea es netamente pastoral. Dentro del arzobispado también existe un área social que la trabaja, evidentemente la pastoral social Cáritas, bien, que se encargan de acompañar desde la dinámica social las diversas necesidades de la comunidad migrante que en los últimos años son relevantes y son importantes. Entonces, el Departamento de Movilidad Humana también acompaña un proyecto con instituciones educativas que se llama Creando Interculturalidad, que orienta también procesos para las escuelas, los liceos, para fomentar un poco más este tema de la interculturalidad, haciendo procesos con estudiantes, con apoderados, con el cuerpo docente, con la comunidad educativa en general. Bien, y otra área de trabajo que nosotros tenemos, que esperamos retomar prontamente, que se nos fue un poco con el tema de la pandemia, es el de la pastoral circense, ¿no? ¿Ya? La pastoral de los circos, Mira. que acompañamos durante varios años antes de la pandemia. Y los circos, evidentemente, cuando llegan a Santiago, porque están itinerantes durante todo el año y según los meses están en distintas partes de Chile o fuera de Chile. Bien, sobre el mes de julio llegan a Santiago y para las fiestas patrias también otros circos y otras carpas llegan y ahí nosotros ayudamos un poco en la coordinación para que se preparen en los sacramentos y para la bendición también de los circos. La pastoral tiene un capellán circense acá en Santiago, bien, y hacen todo ese acompañamiento y se generan también la celebración de los sacramentos dentro de los circos. Bien, es un acompañamiento distinto, es un acompañamiento un poco diferente a lo que puede ser un acompañamiento pastoral desde una comunidad o una parroquia. Claro. Bien, los tiempos son distintos y las formas también de generar una pastoral con ellos es diferente. Y por otro lado también con la comunidad haitiana está la pastoral haitiana que acompaña un poco más de cerca el padre Jan Gaví, que es el director del departamento, que es haitiano. Y también es acompañarles un poco a vivir los sacramentos a ellos desde la lengua materna también. Entonces los acompaña, celebran la Eucaristía en creolé o la preparación para algunos sacramentos también como el bautismo a partir de catequistas que se prepararon con el departamento de catequesis del arzobispado para poder dar catequesis prebautismal a familias haitianas en creolé. Así que son como esas 4 líneas de trabajo que tenemos, ahí la construcción y acompañamiento de pastorales migrantes, la línea de interculturalidad en los liceos y en las escuelas, los circos y la pastoral haitiana. Oye, pero qué impresionante, Wilmar. Bueno, yo soy católica, Luis también, participamos.
Y a mí lo que nunca me deja de sorprender es que cada vez uno va conociendo más de los servicios que entrega la iglesia. Sí. ¿O no? Me llamó mucho la atención la pastoral circense. Sí, Oye, algo... qué llamativa. Sí, sobre todo por algo que tú comentabas ahí, el manejo de los tiempos no debe ser fácil, ¿no? Porque eso, como son itinerantes, de repente cortos. estarán 3 meses, Sí. 2 meses, no sé. Así que la preparación es tiene que ser bastante concreta. Claro. Existen catequistas dentro de los circos, señoras que ya llevan muchos años de tradición circense y que quisieron también acompañar ese trabajo de ser catequista ahí dentro de los circos. Es un trabajo que esperamos retomar para ahora, porque con el tema de la pandemia, lamentablemente, o muchas carpas cerraron, muchas personas de circo tuvieron que dedicarse a hacer otras cosas, así que es una pastoral a la cual hay que ponerle también cuidado y acompañamiento. En ese sentido, Wilmar, ¿usted acompañan la pastoral circense a los circos por un tema de que por la cantidad de migrantes o porque tienen un Porque son constante traslado itinerantes. Son perfecto? itinerantes, sí. Claro, el concepto de movilidad humana nos tendría que llevar a otros trabajos, ¿no? El acompañamiento, no sé, de estudiantes extranjeros o tal vez de transportistas, feriantes, gitanos. Claro. Bien, pero evidentemente se hace, o el punto más importante ahora es el del acompañamiento a las comunidades migrantes, pero en Valparaíso, la pastoral ahí migrante acompaña el tema del turismo y acompaña, ¿cómo se llama?, los barcos que van llegando con los marineros, bien, hacen también ese trabajo de movilidad humana. El concepto es muy amplio y podríamos acompañar distintas realidades de estas personas que se están desplazando de un lado a otro. Sí, porque es adaptación a las realidades de cada ciudad o donde se desenvuelvan, ¿no? Hay otra cosa que también me llamaba la atención de lo que tú comentabas, es que normalmente se tiene como un pensamiento de que cuando existe una pastoral de migrantes o se trabaja con migrantes, es que el migrante tiene que ir a solicitar cosas y tú me estás hablando de pastorales que también salen y van educando en ese sentido, de hecho hasta la ciudad, a la sociedad donde se van a desenvolver los migrantes que están llegando. Sí, evidentemente tenemos que ir sensibilizando un poco sobre el tema de la migración. La migración no es la misma de hace 10 años ni de hace 20 años. Claro. Esta es una migración distinta con muchas realidades sociales y tenemos que ponernos en contexto, ¿no? El Papa Francisco nos deja en claro cada mensaje de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que como iglesia debemos acompañar las distintas realidades de los migrantes y una de esas es contextualizando por qué las personas migran. Claro. ¿No? Hay una razón de ser, es decir, si hay personas que se animan a hacer un tránsito caminando, pasar el tapón del Darién, atravesar Mesoamérica, Centroamérica hasta llegar a Norteamérica, quiere decir que hay diversas realidades sociales en sus lugares, claro, que los empujan a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y estamos viendo también migraciones complejas, porque antes los hombres se animaban a hacer esos tránsitos importantes o difíciles, pero ahora son las familias enteras, ¿no? Y vemos niños dentro de estas rutas también migratorias, que son rutas peligrosas en su gran mayoría, bien, que dejan un poco a pensar qué está pasando con nuestra sociedad, qué está pasando con estos lugares donde no se les genera las oportunidades o los derechos fundamentales para el acceso a la salud, a la educación, y que hace que ellos tengan que forzadamente salir. Así Claro. es. Increíble lo que tú comentas, que al final los cambios que han habido en migración son muy grandes. No sé, en el siglo XX, por ejemplo, la migración era el hombre que va a un lugar, que viene a América o a otro país, que se asienta, que manda dinero y que cuando está más estabilizado, como manda a llamar a su familia, o el hijo mayor también. Y eso, claro, como tú mencionas, ahora ha cambiado, vienen las familias completas, quizás, claro, a veces se viene como, no sé, los hijos primero, después todos, pero hay un proceso que ha sido como, que ha tenido estos cambios. ¿Cuál tú crees que son las características, Wilmar, del proceso migratorio de ahora, del 2023, por ejemplo, o el que viene hace un par de años atrás? Sí, lamentablemente cuando hablamos ahora de migración lo universalizamos tanto, ¿no? Como hablábamos con Luis antes de empezar el programa. Yo creo que ahora el tema importante es hablar del éxodo venezolano,
que está causando esta migración masiva en distintos países de América Latina, bien, y hacia otras partes, ¿no? Porque Chile también se convierte en plataforma para que después de varios años muchos venezolanos vayan a España o vayan a Estados Unidos o vayan a otros lugares, bien. Así que yo creo que lo primero que hay que puntualizar es el fenómeno social o las diversas necesidades sociales que se presentan en un lugar como Venezuela para que la gente tenga que salir. Y uno se caracteriza porque son familias enteras las que están saliendo, hay niños, embarazadas, personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad por lo general no migran, bien, son arraigadas a su espacio, a su lugar. Y en los últimos años, por lo menos las primeras migraciones de venezolanos no solían venir personas de la tercera edad. No. Bien, tuvo que pasar bastante tiempo y en los últimos por lo menos 3 o 4 años ha incrementado el número de personas mayores, bien sobre los 65 años, con enfermedades de base, con distintas dificultades, que casi que forzadamente han tenido que hacer este camino y llegar acá. Así que tenemos niños, tenemos madres en gestación, tenemos adultos mayores, son como las características propias de este último flujo migratorio de personas que vienen de Venezuela y hacia otras partes del mundo, por ejemplo, los que van hacia Estados Unidos haciendo el tránsito por el tapón del Darién. En los últimos años también se ha incrementado el número de personas que vienen de Ecuador. Viene en Ecuador una crisis de seguridad importante que ha hecho que muchas personas tomen este camino de migrar hacia Estados Unidos, bien, y también algunos colombianos, bien, que empezaron en el último año y medio a salir hacia Estados Unidos. Sí, y que son las realidades que se van... Mira, yo digo que la migración se ha dado en Latinoamérica por muchísimos años, pero ha sido como rotativa, ¿no? O sea, ha habido países que le toca recibir migración, como hay países que son marcados por salir y de ciertas realidades. Recuerdo, y también lo conversábamos antes del programa, de que Venezuela estaba acostumbrada a recibir gente y no a salir. Claro. Y bueno, chilenos durante los años 70, colombianos, fue una larga historia de migración. Pero hay países que de repente les ha costado como adaptarse al recibir tanta diversidad cultural, ¿no? Yo creo que aquí me voy a atrever a hablarlo un poco, pero Chile como que estuvo un poco no preparada para recibir tanta migración. Y yo creo que esas políticas o esas situaciones hay que ir subsanándolas con el pasar del tiempo, y que yo creo que poco a poco el país se ha ido adaptando, ha tenido como una migración, no sé, al principio era como muy regada, muy poca, y ahora es como demasiado grande y que se les ha escapado un poco de las manos. ¿Cómo ha trabajado Movilidad Humana para tratar de colaborar y de recibir a un migrante y sobre todo transmitir la cultura de cada uno de los países? Primero decir que no es un migrante, es una persona, como alguna vez lo dijo el Papa, que es una persona con derechos, que es una persona con dignidad, que es creación de Dios, y de ahí hay que sacarle todas las características propias que trae consigo otra persona, ¿no? Y revestirlo solamente de ese concepto de persona. Claro. Para empezar un poco a profundizar en que cada uno de nosotros somos diferentes, pero en últimas somos parte del mismo espacio, somos parte de la misma creación, somos hijos de Dios dentro de este lenguaje también propio de la iglesia, y que todo aquel que es bautizado pues está llamado a ser parte de la iglesia en cualquier espacio del mundo y de la tierra, ¿no? Bien, por ser bautizado tengo yo ese derecho también a ser partícipe de cualquier espacio parroquial y donde se celebren los sacramentos. Entonces yo creo que esa es la característica más importante, revestirlo de dignidad, revestirlo de derechos, identificarlo como persona, ir sacándole un poco las características a veces que nos hacen expulsar a veces a las personas de nuestros entornos, ¿no? Que es caribeño, que es bulloso, que es alegre, que es una alegría distinta o diferente, ¿no? Claro.
características que a veces pueden chocar elementalmente con una sociedad de acogida, con una sociedad distinta, ¿no? La sociedad chilena, acostumbrada también a ciertos criterios y pautas culturales, ¿ya? Y cuando se encuentra también con el otro extremo, porque evidentemente Chile no estaba preparada para una migración atípica, porque acá siempre ha habido migración entre Perú, peruanos que venían a Chile, Bolivia que venía a Chile, bolivianos que venían a Chile. Bien, esa era como la migración. Y bueno, esas migraciones también europeas, de antaño, europeas, sí, croatas, polacos, españoles, alemanes, bien, claro, pero no estaba acostumbrada a esa migración atípica que venía un poco más de arriba, que sí, elementalmente migraban hacia el norte y no hacia el sur. Así es. Ya, entonces, haitianos, bueno, uno dice, ¿qué hace un haitiano en Chile? Sí, ¿ya? O qué hace un dominicano en Chile, ¿ya? O qué hace un cubano. Hubo un tiempo también que hubo bastantes cubanos que llegaron a Santiago de Chile, vienen en busca de oportunidades, también huyendo un poco de todas las necesidades que ahí encontraban en la isla. Así que yo creo que Chile no estaba acostumbrado, no estaba listo para esa migración atípica un poco más del norte, un poco más caribeña, sí, con criterios culturales un poco más diversos que los de la sociedad chilena. Claro, nosotros partimos por decir que ante la cultura uno no tiene que emitir ningún tipo de juicio, ¿no? Uh-huh. La cultura, claro, no tiene, ni es positiva ni es negativa, simplemente hace parte de la identidad de las personas, claro, ¿no? Y como identidad de las personas, pues está caracterizada por el ambiente donde estuvo, donde creció, donde se desarrolló, etcétera, etcétera. Claro, ¿sabes? Como todos nosotros. Sí. Luis, dale más. No, es que, mira, me acordaste de un comentario. Nosotros tuvimos nuestro encuentro nacional con las organizaciones y estaba conversando con una persona de una de las organizaciones y me decía de que a ella le ha llamado mucho la atención cómo se enriquece la cultura de un país y que ella agradece mucho los migrantes que han llegado porque han enriquecido la cultura. Yo le digo que no totalmente es así, porque esto es un intercambio cultural. O sea, nosotros estamos aportando un poco, pero nosotros también estamos recibiendo. Nosotros estamos llegando a un país al cual nos tenemos que adaptar, tenemos que ver cómo actuar en nuestro día a día con la cultura del chileno, ¿no? Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que estuve viendo el programa, no sé si han visto el programa de la entrevista del Papa. La que se llama Amén. El Papa decía de que él se daba cuenta de que normalmente el migrante era como el país que recibe a los migrantes es como clasista. ¿En qué sentido? Tiene privilegiados y tiene otros que no son privilegiados. Entonces hablaba específicamente de la guerra con Rusia y Ucrania y decía, bueno, los ucranianos en Europa están recibidos como, oye, los héroes, los bien, pero de repente te llega un africano y dicen, no, vamos a ver cómo lo sacamos del país, claro, ¿no? Entonces es como clasificar y etiquetar al migrante como tal. Ahí hay un concepto que a mí me gusta harto, porque uno generalmente habla de xenofobia, ya que como, no sé si repudio, alejamiento de los migrantes, pero hay otro concepto que es el aporofobia, que es al final que uno no rechaza a la persona que migra, sino que se rechaza la pobreza que trae una persona que migra. Entonces ahí un poco se entiende de que muchas veces vienen europeos a Chile o no sé, estadounidense y no hay problema, pero cuando viene alguien de un lugar que es menos favorecido y que viene en otras condiciones, ahí es donde entramos el conflicto. No sé qué opinas tú, Wilmar, en tu experiencia. Evidentemente aquí hay extranjeros y hay migrantes, ¿no? Sí. Ahí está. Los extranjeros se ubican en una parte de la ciudad y los migrantes se ubican, pero en últimas venimos siendo lo mismo, ¿no? Claro. Extranjeros por este mundo finito, bien. Y sí, existe ese tipo de categorización, pasa en Chile, ¿no? Con la migración haitiana, bien. En sus inicios, por ejemplo, la migración venezolana se veía muy bien, ¿no? Migrantes venezolanos con buen poder adquisitivo, que venían a invertir hace 10 años atrás, ¿no? Con un, ¿cómo se llama? Fenotipo muy similar tal vez al que puede haber acá, etcétera, etcétera. Pero cuando las condiciones fueron cambiando, las condiciones de los que migraban, las condiciones sociales de los que migraban, entonces ahí ya fuimos cambiando un poco el discurso
y evidentemente la migración a veces se rige por esos elementos un poco no cristianos, ¿no? Claro. Aquí la Iglesia debe acompañar la migración en toda su dimensión, en toda su totalidad. El Papa siempre lo ha incentivado y siempre lo repite, ¿no? Que la Iglesia está para acompañar al pueblo de Dios que ante las necesidades debe buscar otro espacio. Claro que antes el Papa nos dice también nosotros tenemos derecho a no migrar, ¿no? Claro. Ese es el Claro. principio más importante, ya el de no migrar, el de permanecer en nuestro espacio, permanecer en nuestra cultura, permanecer en nuestro ambiente, ¿no? Siempre cuando hablamos en las parroquias, yo siempre les pregunto sobre el choque cultural y sobre el duelo migratorio. Entonces imagínense ustedes una persona que viene de la playa, ¿no? Si hablamos entonces allá de algunas playas que hay Te sientes identificado, en Luis. Venezuela. Y acostumbrado a la brisa del mar, al sonido propio allá de la isla, de la comida típica de ahí, Los de la ritmos. cercanía de las personas, ¿no? Porque las personas se hacen un poco más cercanas, no todos se conocen, hay una dimensión de vida un poco distinta, ¿no? Sí. Y llegar a una ciudad un poco grande, con climas que varían, ¿no? Porque los que venimos un poco más arriba, un poco más del norte, no estamos acostumbrados a la variación del clima durante el año, a las estaciones, ¿no? Entonces, todos esos elementos en verdad que van jugando en la salud mental de los migrantes. Algunos entran en depresión, algunos entran en esa nostalgia de poder regresar y lamentablemente algunos de ellos no pueden hacerlo. Los últimos que han ingresado por paso no habilitado, evidentemente, para salir tendrán que salir de la misma manera que entraron, ya sin poder acceder a un pasaporte, sin poder acceder a una cédula con facilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a veces les hablamos todo eso a las parroquias donde nos invitan a hacer algún tipo de taller. Les decimos, mire, todos estos elementos hacen también de que nosotros como iglesia seamos una comunidad que acoge y que seamos una comunidad que haga sentir la parroquia como la casa. Claro. Bien, como esa casa que siempre está ahí y que nunca desaparece. Sí, qué bueno. Mira, ese tema me parece que podemos profundizarlo un poco. Vamos a ir un poco al corte. Al Vinca, tú corte. querías conversar algo antes de ir al corte, ¿cierto? Sí, quería mandar un mensaje especial. Fíjate. No, yo quiero mandar un saludo a mi pololo lindo, que ayer estuvo de cumpleaños, Sebastián. Oye. Un beso para él y un gran abrazo. Abrazo, Eso. Seba. Me puse roja, en fin. Bueno, Esteban, la canción, por favor, ahí nuestra pausa. Te botaste, Vinca, con esa dedicación, ¿no? Ah, bueno, ahora no puedo continuar. Bueno, seguimos. Ya, mira qué pesado, Luis. Les recordamos que estamos con ustedes a través de la señal radial de 106.1. Estamos también a través del Facebook Live, Radio Franja. Y pueden descargar la app de Google Play, donde está la app de Radio Franja, radio-franja. Y lo pueden escuchar desde cualquier parte del mundo para que disfruten de estas amenas conversaciones que tenemos. Así que síganos en nuestras redes sociales, a nuestra también querida Radio Franja, que también tanto contenido bueno que tiene Radio Franja, tan diverso, para todos los gustos. Sí. Así que la recomendamos siempre. Recuerda también nuestras redes de Red Colaborativa. Así es, también ahí ustedes pueden encontrar mucho material, pueden encontrar estos programas, pero también el libro de la Red Colaborativa, donde aparecen todas las fundaciones a las que ustedes pueden acudir en caso de necesidad, que la pueden encontrar en la página web www.redcolaborativa.cl, nuestro Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, redcolaborativa.cl. Y también en YouTube, ustedes mañana viernes van a poder encontrar este programa y su repetición. ¿Ya? Miren, recordarles también, porque quisiera hablar un poco, con permiso de Wilmar, de que el día martes se celebró el Día contra la No Violencia Infantil. Y estuvimos presentes también en dos grandes eventos que tuvimos ese día. Le podemos contar un poco más adelante, pero Vinca estuvo en uno que nos puedes comentar un poco con respecto a eso. Y yo estuve en una feria de niñez también contra el abuso infantil, que
bueno, también fue bastante beneficioso, ahí les iremos contando, ¿no? Así es, fue a grandes rasgos. Luis estuvo en la Feria de Niñez de Puente Alto, donde junto con la Oficina de Protección de Derechos se hizo una feria para poder concientizar sobre el abuso infantil. Y yo estuve en una iniciativa que no sé, quizás ustedes lo vieron en las noticias, que es la de los remolinos azules. Ya, esto me está molestando, ya, porque salí en una foto. Ya, qué envidioso. Sí, Y en un video. No, pero la idea la cara fue... bonita, La cara bonita. Me tocó esta vez. Entonces la idea fue llenar de remolinos azules la Plaza de la Constitución. Bueno. Ya, la que está ahí en la Moneda. Fue maravilloso, en verdad, la intervención. Así impresionante también la imagen con Impresionante. todos los remolinos. Que Sí. por cierto, esa campaña que está haciendo ahora, Cuidemos la Infancia, algo bastante llamativo. Yo no sé, Esteban, si podemos colocar un poco la campaña que están haciendo. Existe un video donde se explica el cómo evitar también un poco el maltrato contra el niño, niña y adolescente. Sobre todo en esa etapa hasta los 5 años, que es donde queda como muy marcado en su vida todo lo que vivió, sea a nivel de palabras, de acciones que toman sus padres, etcétera. Sí, así es. Así que si Esteban nos ayudas con el video y con el audio para los que nos están viendo, o sea, nos están escuchando en la radio, los que nos están viendo por Facebook. Sí. Pero... ay, ¿eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Enséñale algo a un niño y lo aprenderá para siempre. Tranquilito, lo podemos solucionar. Porque lo que viven hasta los 5 años impacta para toda su vida. Erradiquemos la violencia. Cuidemoslainfancia.cl. Cuidemoslainfancia.cl. El video habla un poco de cómo un niño riega algo de juguete y su mamá le dice que es tonto, y esas palabras le quedan marcadas durante varias etapas de su vida, en el colegio, en la universidad, a nivel laboral, porque fue algo que le dijeron y quedó en su subconsciente, ¿no? Y luego cierra ese comercial diciendo, oye, no te preocupes, vamos, yo te ayudo, recogemos y todo se puede solucionar, ¿no? Como muy distinta la actitud. Sí, así es. Yo creo que muestra como estas palabras que uno puede decir en el cotidiano, que a veces se nos salen por, no sé, la rabia o a veces el cansancio de los papás, pero para poder tener ojo en eso y buscar otros tipos de palabras para poder corregir. Exactamente. ¿Cierto, Luis? Sí. Mira, antes de irnos a la pausa musical con tu dedicatoria musical, Ya, yo estuvimos ya no me va a hablando- soltar en todo el programa. No, bueno, eso más adelante lo veremos. Estábamos hablando un poco de la integración del migrante, pero ya a nivel de comunidades eclesiales, ¿no? ¿Cómo se ha visto ese cambio de realidades? Porque yo pienso, lo he recibido yo como con muchos comentarios, ¿no? En la parroquia donde yo estoy, que ya ha habido como un cambio, sobre todo a nivel juvenil, Sí. que hay mucha integración de jóvenes a la iglesia chilena, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Wilma? Sí, el aporte es grande en ese sentido. Yo creo que la iglesia en Chile, después también de una crisis de la cual no sale, yo creo que fue ese bálsamo, la migración, ¿no? Algunos lo ven así, alguna vez se lo escuché a un sacerdote de esa manera. Sí. Después de esa gran tormenta, yo creo que donde mucha gente lamentablemente decide abandonar la iglesia, decide abandonar el credo, la fe, por este tipo de situaciones, los migrantes de alguna manera llegan y ocupan esos espacios y los ocupan de una manera bastante alegre, ¿no? Bastante motivando también a otros a que participen ahí. Y hay muchas parroquias que han hecho un excelente trabajo en este tema de la integración de las comunidades migrantes. El ideal también de estas pastorales es que una vez integrados dentro de esta dimensión de la parroquia, ellos puedan empezar a ejercer un trabajo en las demás pastorales, ¿no? Es decir, que se genere una red dentro de la misma comunidad. Bien, porque muchos de los migrantes traen para aportar en distintas líneas pastorales. Bien. Entonces, no solamente ver al migrante como una carga dentro de la parroquia, que hay que ayudarle socialmente, que hay que darle orientación jurídica, sino que ellos están dispuestos a colaborar.
y están dispuestos también a acompañar distintas realidades de las otras pastorales, la pastoral social, con los jóvenes, con la infancia misionera, con la pastoral sacramental, con la pastoral de la familia. Entonces, con la catequesis, ¿no? Hablábamos con Luis antes de empezar el programa, cómo los salones de catequesis se llenaron de un momento a otro. Así es. Bien, y son unas catequesis interculturales porque ya se encuentran colombianos, venezolanos, el dominicano, el haitiano que estaba aprendiendo a hablar, a conversar, bien. Y evidentemente la iglesia tiene que acomodarse a esta realidad social y a esta realidad pastoral y tiene que empezar a encajar en la dimensión de la interculturalidad y hablar también de la riqueza de la fe, de las distintas devociones que existen a lo largo y ancho de Latinoamérica. Bien, que han enriquecido un montón también la iglesia local, ¿no? Claro. Porque la devoción del pueblo peruano grande en el Señor de los Milagros, ¿no? Durante muchos años es la manifestación de fe más importante de la comunidad migrante, ¿no? Después la comunidad venezolana que tiene 3 o 4 celebraciones que son impresionantes y que ya no se enmarcan dentro de un ámbito arquidiocesano donde se juntan únicamente ya a celebrar, sino que ya hay parroquias que empiezan a celebrar en sus comunidades un poco más alejadas, porque con la migración hay algo simpático en Santiago, y es que los migrantes llegan al centro, pero después tienen que hacer un desplazamiento, es decir, una migración a otras zonas, a otras comunas, y ahí se empiezan a enriquecer parroquias que están un poco lejos de la zona céntrica de Santiago. Así que ha sido importante, yo creo que es un motor importante dentro de la iglesia local, los niños haciendo parte y animando también la comunidad en la catequesis, y yo creo que hemos visto también que los migrantes somos un aporte fundamental, y como decía el Papa Benedicto XVI, cada migrante es una semilla donde vaya, es la semilla de la fe a donde vaya. Ya como el viento que transporta las semillas y las planta en cualquier lugar, así pasa con la migración católica, ¿no? Donde caen ahí, resurge la fe, llaman también a vivir distintas devociones y a conocer más de su religiosidad. Así es, yo, soy testigo de eso, mi parroquia se ha llenado gracias a los migrantes. Como tú decías, las catequesis, agentes pastorales muy dispuestos a servir, porque claro, es su casa, los seguimos recibiendo en su casa, la iglesia es su hogar, y como nos ha enriquecido ha sido tremendamente importante. Luis, tú como venezolano, tu experiencia aquí en Chile, las parroquias, ¿cómo has vivido esa integración? Oye, mira, para mí ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Yo toda la vida he pertenecido a los coros parroquiales, ¿no? Y cuando llegué acá justamente, la primera misa que yo asistí, me parecía algo así como distinto, ¿no? Yo decía... No aplaudíamos, serios. Me falta sabor, ¿no? El sabor, sí. Y resulta que, conversé con el coro, les dije que sí me podía integrar, me dijeron que sí, que no había problema. Y hemos estado, yo también tengo casi 8 años acá en Santiago, y justamente ese proceso fue como, mira, ¿qué tocan ustedes en estas fiestas? ¿Qué tocamos nosotros en estas fiestas? ¿Cómo podemos hacer una mezcla ahí de sonidos, de estilos? Y yo creo que ahora, nuestro coro de hecho ha tenido haitianos, y ha sido muy, muy... muy enriquecedor, de verdad. Y nosotros a nivel de pastoral, mi esposa y yo trabajamos con acompañamiento a parejas, a matrimonios, y eso también ha sido como un reto, algo muy bonito, porque ha habido cercanía. Sí, y otra cosa que a mí, siempre conversamos, yo trabajo con Luis, con Eneida, ambos venezolanos, y que claro, no son las costumbres, sino por ejemplo las palabras nos hemos ido complementando. Sí. Es impresionante. Yo el otro día estaba caminando por la calle y estaba pensando en venezolano. Ya estoy llegando a ese punto. Tú sabes que la polola de mi hijo es chilena, y creo que lo he comentado en algún programa,
Y ella en una oportunidad se montó en un Uber y la saludaron, hola, y ella saludó, hola, ¿cómo estás? Y le dijeron, ¿tú eres caraqueña? No, yo soy chilena. Ese punto estamos llegando. Sí, no, claro, lo que pasa es que es el compartir, a uno también. Absolutamente. De vez en cuando se le sale el cachai, todo ese tipo de cosas, ¿no? El po. Exacto. El que no, como dicen por ahí, el que no dice po, no quiere a la mamá. Sí, entonces, yo creo que eso ha sido como... Nos quería cortar el programa, Esteban, para los que no escucharon, ya nos estaba mandando la cortina comercial. ¿Para dónde nos estabas mandando, Esteban? No, que yo creo que eso ha sido como muy bonito. De hecho, hasta en las mismas parroquias, me conseguí una oportunidad en la pastoral juvenil, tenían un cartel donde decían cómo se dicen las palabras en chileno y cómo se dicen en venezolano. Entonces era como esa mezcla para que los chilenos también tomaran en cuenta cómo se dicen algunas cosas. Superinteresante. Sí, no, buenísimo. A mí me llamó mucho la atención, me causó mucha gracia, pero me llenó de mucha satisfacción. Sí, Entonces, los modismos es un buen punto de encuentro para empezar una conversación Mira. y empezar algún tipo de conocimiento. sí. Nos suele pasar que colocamos algún ejercicio de modismos en Colombia, en Venezuela, en Panamá, y empezamos a ver qué tan distinto es el lenguaje, pero que hablamos español, pero que a veces en la forma de comunicarnos no logramos entendernos. Tenemos que Bien, traducir. Tenemos que Sí. traducir porque tenemos unos modismos propios de nuestros lugares, pero es un buen ejercicio para empezar un proceso de integración. Por supuesto. Suele pasar en las comunidades, y ahora que hablaban también un poco de las parroquias, hay un reto muy importante y es empezar a hablar de la conformación de comunidades eclesiales interculturales, bien, donde las distintas nacionalidades de una parroquia puedan hacer un trabajo en conjunto y puedan caminar en una sola vía, en un solo camino, ya, porque el gran peligro a veces y el gran miedo de las parroquias cuando empiezan una pastoral migrante es que los migrantes se hagan a un lado, que los migrantes hagan un camino aparte de la comunidad. Entonces es como la primera advertencia que nos hacen cuando vamos a una parroquia, ¿no? Es decir, no queremos que los migrantes hagan una pastoral y que caminen por ahí. Por su senda. Bien, claro, porque tienen este concepto un poco de las pastorales migrantes angloamericanas, bien, en Estados Unidos, donde evidentemente cada uno hace su camino, bien, y las comunidades son muy diversas y celebra la Eucaristía en 5 o 6 idiomas durante un domingo, y las celebraciones son un poco más cerradas en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero yo creo que Chile y la iglesia en Chile, la iglesia en Santiago ha dado ese paso, y es que los migrantes se integren ampliamente a la diversidad de servicios que hay en la iglesia. Claro. Y eso lo hemos visto. Agentes pastorales que se complementan con agentes pastorales chilenos o con los mismos sacerdotes y empiezan a hacer un acompañamiento también en otras realidades de la misma comunidad. Sí, sobre todo mira, a mí me parece lo que tú comentaste de cuando hablamos de comunidades dentro de una misma parroquia, sin hablar de comunidad, es decir, una sola comunidad, porque una parroquia es una familia, todos estamos integrados allí, y cuando empiezas a hablar de que tú tienes que ir por este lado, tú tienes que ir sabemos que hay distintos carismas, evidentemente ahí sí debe ser un poco marcado, pero todos somos una celebración de una misa, todos somos comunidad, una sola comunidad. No debe haber un aparte o un tú por este lado y yo por el otro lado. ¿Ya? Sí. Mira, con respecto a esta parte de cómo manejarse a nivel de asesorías en migración, ¿cómo hacen todos estos migrantes para llegar a movilidad humana? ¿En qué nos pueden abrir las puertas? ¿Cómo nos pueden colaborar para despejar dudas, para solventar alguna situación? Claro, nosotros como departamento no manejamos un área jurídica o de orientación, pero sí tenemos un catastro de instituciones que hacen ese trabajo propiamente, ¿no? Entonces, en todas las parroquias está la ficha que ustedes ven ahí, que se llama Redes de Apoyo a Migrantes. Aquí lo tenemos. Bien, y que lo hemos sacado en 2 versiones, ¿no? Hace 5 años sacamos uno muy grande,
Este año no es tan grande, pero está la información que requieren los migrantes cuando llegan a una parroquia, ¿no? Y es un material hecho un poco también para las secretarias, porque a veces las secretarias no sabían qué hacer. ¿A dónde derivo? ¿Qué ¿A hago? dónde derivo? ¿Qué información le doy? ¿Cómo actuar ahí? Claro. Bien, entonces ahí nosotros lo que hicimos fue segregar la información un poco por los servicios que prestan las instituciones, ¿no? ¿Esto está en alguna página web que ustedes tengan o al menos algún catastro digital, por ejemplo? ¿Tendrán? Por lo general lo enviamos a través de los grupos de WhatsApp que nosotros manejamos Ya. a las parroquias que nos lo solicitan. Está en físico en las parroquias, como digo, para las secretarias, para que ellas puedan indicar un poco a dónde tienen que irse si es que tienen alguna duda de asesoría jurídica, ¿no? Que hay instituciones como el INCAMI, el Servicio Jesuita, Corporación Dolores Opeña, Madre Josefa, instituciones de educación superior que tienen consultorios jurídicos que trabajan la parte de orientación para migrantes como Alberto Hurtado, Diego Portales, entre otras que han ido sumándose también a este aspecto propio de la orientación en la migración. Y otras también instituciones que hacen un acompañamiento un poco más desde la capacitación, desde lo laboral, como Corporación Dolores Opeña, bien. Y también indicamos algunas apps que son ahí relevantes e importantes, porque ahora todo se maneja a través del teléfono. Entonces está ahí Migra App, que es del Servicio Jesuita al Migrante. Migra App. Si no estoy mal. Y ahí tienen voluntarios y las personas pueden ir resolviendo sus dudas por ahí. Entonces el catastro es amplio ahora, no es como hace 6 años atrás que las instituciones eran concretas y puntuales y no había nada más. Claro. Y de ahí no había nada más. Las comunas, muchas de las comunas tienen oficinas de atención al migrante donde también prestan asesoría a las personas migrantes. Así que como migrante hay que averiguar si en mi comuna existe una oficina para la atención a las necesidades de los migrantes en la parte de orientación jurídica. Sí, oye, estaba viendo y estaba leyendo acá, no sé si me escucho acá, pero oye, opciones hasta de casas de acogida, bolsas de empleo, o sea, información bastante completa de la que tenemos allí en el afiche. Sí, si alguien necesita este afiche, escríbanos aquí en los comentarios de Facebook y podemos hacer el contacto con Wilmar para poder hacerlo llegar. Yo creo que es una muy buena instancia para las comunidades. Ahora yo creo que todos tenemos comunidad migrantes en distintas partes, conocemos migrantes, así que la persona que lo necesite nos escribe por nuestro Facebook. Así es. ¿Redes sociales, Wilmar, o algún número? Te salió así como redes sociales. Depto Movilidad Humana a través del Facebook y Creando Interculturalidad a través del canal de YouTube. Y perfecto. Tenemos un podcast que se llama Depto Movilidad Humana también, que después podríamos hablar sobre estos podcasts que tratan diversos temas de interculturalidad, multiculturalidad, diversos conceptos que hay que ir aprendiendo sobre la movilidad humana. ¿Eso está en esos podcasts dónde? En Spotify los encuentran y hay una serie de programas ahí en Spotify que se titulan Creando Interculturalidad. Y también lo consiguen por Depto. También los encuentran Movilidad. Por Facebook en el Depto Movilidad Humana. Okay. Cuéntanos más de esos podcasts, cómo nacen, qué temas tratan, ¿de dónde nació la idea? La idea nació un poco de la persona que lidera el área de interculturalidad, quien trabaja con los liceos y instituciones educativas, de Daniela. En pandemia, ¿no? Ustedes saben que en pandemia todos quedamos en casa tratando de ver cómo acompañábamos las distintas realidades, así que nacieron como unos programas radiales, unas cápsulas radiales, bien, que se enviaban a las instituciones educativas para que ellos los enviaran a sus estudiantes, ¿no? Y los primeros trataban un poco de temas valóricos, el respeto, la fraternidad, la diferencia, la solidaridad, etcétera, etcétera. Después fuimos hablando un poco sobre las distintas comunidades que habían venido a Chile, gastronomía, un poco de su música, sus modismos. Hicimos uno también que tiene que ver un poco con relatos de migrantes que han venido a Chile, mujeres migrantes que aportan también a la sociedad chilena en diversas y en distintas áreas, bien, y nació de esa manera, ¿no? Un poco reinventándonos y acompañando a distancia a las comunidades escolares, y después lo llevamos al formato de podcast en Spotify
para que todos lo puedan conocer, lo puedan compartir. Y es son cápsulas que duran entre 9 y 10 minutos y siempre hay conceptos nuevos ahí para aprender. Qué bueno. Súper interesante. Vamos a hacer un podcast de la pizarra que tenemos allá de los términos, ¿no? Claro, estaría bueno. El intercambio de palabras, ¿ya? No, pero muy útil para todos. Impresionante cómo las instituciones se han tenido que reinventar, o sea, se reinventaron en la pandemia por la circunstancia y que eso ha continuado ahora con el tiempo, porque vieron que causa efecto, encuentro yo. Sí, ahora estos medios nos ayudan bastante, es decir, con los circos también en la pandemia tuvimos que hacer unas cápsulas radiales que enviamos por WhatsApp con los sacramentos, para que en casa o en alguna en casilla, le dicen ellos, o en la carpa pudiesen escuchar la cápsula con las directrices del sacramento del bautismo, de la comunión, de la confirmación. Así que hicimos unas pequeñas cápsulas también para los circos. Un curso online. Sí, ¿verdad? Online. Catequesis online. No, pero interesante. No, pero sí, es muy... O sea, ustedes al final hay que adaptarse a las realidades. Sí, y las redes nos ayudan bastante. Estos medios también ayudan a multiplicar la información, ayudan un poco a saber qué pasa en el mundo migrante y a quitarnos un poco de los estigmas y de esos ciertos mitos a veces que las sociedades van creando con la migración, ¿no? Claro. Y yo creo que es fundamental de que conozcamos por qué la gente migra, qué necesidades hay para que uno vaya de un lugar a otro, por qué la gente cruza el Mediterráneo en un botecito, sí, o por qué la gente cruza toda una valla ahí entre Marruecos y España para... no, que son realidades que tenemos que ir aprendiendo y conociendo y no es únicamente la realidad de Chile, ¿no? Esto está pasando en América Latina, está pasando en Europa, bien, está pasando en Medio Oriente, es decir, la movilidad humana y el tema de la migración es algo que ha estado a lo largo de la historia, bien, y yo creo que dentro de unos 20 o 30 años estaremos hablando un poco más sobre toda la riqueza de la integración cultural, gastronómica, así como ahora... fácilmente podemos hablar de la contribución de la gastronomía alemana en el sur, ¿no? Sí. Donde muchos platos se quedaron ya dentro de la cotidianidad y el lenguaje propio del chileno del sur, ¿no? Claro. Sí. Bien. Entonces, el strudel. El kuchen. Entonces más adelante tal vez estaremos hablando, unos 20 años más adelante estaremos hablando de la arepa. De la arepa. Con una cierta espontaneidad y con cierta familiaridad y hablaremos, no sé, de conceptos como ese, ¿no? Como por ejemplo ya la gastronomía peruana hace parte un poco de la cotidianidad de la sociedad chilena, la valoran muchísimo. Sí. Pero cómo se dio a través de un proceso migratorio de estas mujeres que se venían, dejaban sus hijos, sus esposos, a ser asesoras del hogar en hogares chilenos y fueron introduciendo un poco el tema de la gastronomía y la preparación en la vida cotidiana de las personas acá en las que venían a trabajar. Como dato curioso, estuve leyendo de que fuera de Lima, Santiago es la ciudad con más restaurantes peruanos en el mundo. Mira, hoy con todo, qué rica la comida peruana. Bueno, todas las comidas tienen su encanto. ¿Su qué? Ese no sé qué. Pero yo creo que esto, y además es que son procesos no de un día para otro, sino que va a ir corriendo, tú lo mencionabas, Wilmar, de que poco a poco uno se va adaptando a las culturas. Y no es solamente el migrante que llega, sino el que también acoge y recibe al migrante. Vamos haciendo intercambio. Yo he ido a casa de Vinca y he comido cosas riquísimas. Cebolla en escabeche el otro día, ¿te acuerdas? Claro. ¿Ah? No había probado la cebolla en escabeche. No, pero muy rica. De hecho, me dieron mi envase para prepararlo en la casa y todo, ¿no? Así es. Y es eso, es que ya pasa a ser como parte de nuestros hogares, parte de las culturas, ¿no? La otra vez estábamos comentando de un matrimonio donde de venezolanos donde pusieron muchas cosas de la cultura chilena dentro del matrimonio, porque ellos decían, me estoy casando acá, yo tengo que seguir un poco la cultura de donde estoy. ¿Ya? Y que me imagino que también tiene que ver con que ya van haciendo familia, van formando familia, que van a ser chilenos.
Aquí el caso de nuestro querido Sí, Wilmar, exactamente. como Claro. contaba. Nosotros como migrantes no nos podemos cerrar y tenemos que estar No, para muy nada. abiertos a todo el aporte de la sociedad chilena, a su cultura, a su gastronomía, ser muy respetuosos, a acogerla de la mejor manera, hacerla cotidiana también. Yo sé que al principio cuesta un poco, pero yo creo que con el tiempo, y esto es un tránsito que lleva varios años también, vamos a llegar a ese encaje perfecto, ¿no? Sí. Donde no nos vamos a reconocer ni como venezolano, ni como colombiano, ni como dominicano, sino como parte de esta sociedad que Claro. nos acogió y que todos aportamos para que se siga desarrollando, para que siga creciendo, porque si crece, si se desarrolla, pues hay oportunidades para todos. Y los migrantes van a un lugar es. donde hay oportunidades Así y donde es. puedan construir su proyecto de vida. Así Sí. es. Mira, y que ya ahora hablamos de una sociedad universal, total. Ya no es como hacer esa separación que tú mencionas, sino que ya todos somos ciudadanos del mundo y podemos estar compartiendo en cualquier parte donde estemos. Así es, y ganamos mucho compartiendo. Bueno, Wilmar, agradecerte por estar hoy día con nosotros. Vuelvo a agradecerte toda la ayuda que hemos recibido de ti, de Movilidad Humana. Un regalo trabajar en conjunto en esta colaboración. Nosotros claramente siempre a disposición de ti. Y también, bueno, agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy. Sí, totalmente. Mira, te estabas despidiendo y no me había caído en cuenta de que ya se nos había acabado el tiempo. Sí. No, me está súper aquí súper soplando. interesante. Y bueno, invitarlos nuevamente a que nos acompañen el próximo jueves, donde vamos a estar con ustedes a la misma hora, a las 3 de la tarde, por el mismo canal, por la... Con los mismos rostros. Todo igualito, todo. Lo sentimos en lo que hay. Con otros invitados, ¿no? Así es. Wilmar, bueno, muchas Sí. gracias. Muchas gracias, A usted, Wilmar. Vinca, a usted, Luis, por la invitación, y como departamento estamos ahí al servicio de las distintas necesidades que vayan surgiendo. Así es. Muchas gracias, no tenemos duda de eso. Muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos escucharon en este gran programa de esta tarde. Chao, chao, nos Chao, seguimos que viendo. estén bien. Y eso fue Redactiva, con la conducción de Vinque García y Luis Benavides. Nos detendremos a conversar sobre familia, maternidad y niñez temprana. Ya lo sabe, Redactiva cada jueves a las 15 horas por Radio Franja.